Bueno, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Estamos transmitiendo en vivo en otro de los encuentros. De este ciclo de conversaciones educativas incómodas. Ahí saludamos a Twig, que ya se unió. Bambi, te saludo. A ver, Romeo, desde la cuenta de Twig Education, si me puedes enviar el pedido para que te sume a esta conversación. La semana pasada hicimos una transmisión en vivo en un día en donde había bastantes dificultades para transmitir. La red estaba funcionando mal. Eso impidió... Hola Bambi. Chapete, abrazo enorme. Eso impidió que pudiese grabar... Ay. Juan no. Twig no está pudiendo. No es posible unirse desde Twig. Una solicitud para estar en tu video, no te puedo enviar. Juan Milberg, amigo, no te puedo sumar lamentablemente a la conversación. Seguramente no quisiste unirte, fue sin querer, a veces pasa. Bambi, tampoco puedo sumarte. Estoy intentando sumar a nuestro invitado del día de hoy. En un día muy militante en la Argentina, con actos de cierre, actos políticos de cierre de campaña para las elecciones primarias abiertas y obligatorias que va a haber este domingo. Vamos a ver si logran resolver el problema. A ver. Saludamos al equipo de Twig. De Twig no, al equipo de Circus Edu. Romeo, David, también te saludo. Gente que va entrando y saliendo. Ahí está. A ver. Un saludo a ti también. Se ve que Romeo se sumó ahora por su cuenta personal. Invitar tampoco lo puedo unir aún. Estamos con alguna... No me está dejando... Request to join. Nuevamente me pasa el mismo inconveniente que la vez pasada. Me tenés que aceptar. Romeo, aceptame. Como amigo. A ver. Hoy la plataforma anda bien. Además es un horario conveniente este.
porque en este horario no tenemos por ahí el tráfico que sí tenemos a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, que es el horario habitual. Lo estamos haciendo en este horario porque Romeo... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ya lo invité a que se sume. Ahora Listo. sí, Romeo. Ahora sí, querido Romeo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bueno, pues como siempre la tecnología a la cual tanto alabamos nos termina fallando en algún momento, o le terminamos fallando nosotros a ella, también puede ser. Totalmente, pero vos sabés que este ciclo de encuentros en ese sentido es sumamente revelador, porque con todas las personas con las que he hablado, que estamos todos metidos en educación y todos de alguna manera estamos preocupados por pensar una agenda innovadora para la educación y todos más o menos sabiendo por dónde debería ir nuestra discusión y por dónde debería ir nuestra práctica, pero cuando llega el momento de armar este encuentro, que es un encuentro que otros que dominan la tecnología con mucha más facilidad hacen de una manera natural, a todos nosotros nos cuesta mucho. Así Así, es, así así, sucede. así, así que lo que te ha pasado a vos, Romeo, no te preocupes porque le ha pasado a mucha gente. Bueno, este, Romeo Ramírez, muchísimas gracias por aceptar la invitación, querido amigo y colega. Una brevísima introducción. Está formando parte, Romeo, de un ciclo de conversaciones que le llamamos conversaciones educativas incómodas, porque estamos de alguna manera incomodados por lo que pasa en educación, no solo por lo que ha pasado a partir de la pandemia, sino por lo que pasa en la práctica educativa y por lo que ya venía pasando previamente a la pandemia, ¿no? Un ciclo en el que nos hemos propuesto desde Circus Edu tratar de hablar con referentes de la región, pero también que tienen intereses en lo que ocurre en la región. Iniciamos el ciclo allá por mayo con Eugenio Severín, un colega, amigo chileno, que conozco hace varios años. 15 minutos antes de la reunión, Eugenio me dice, bueno, ¿por dónde vamos a hablar? Le digo, obviamente por Instagram. Ah, pero no tengo cuenta. A ver, espera un segundito. Abrió su cuenta, aceptó tener un solo amigo que fui yo y ahí no pude subir a la conversación. Bueno, estuvimos hablando con Eugenio, estuvimos hablando con colegas de Perú, de México, intentamos hablar también con gente de Bolivia hace un par de semanas que no pudimos, hablamos naturalmente con gente de Argentina, he tenido dos muy buenas conversaciones en este ciclo, por un lado con Tomás Abraham, que es un filósofo, escritor, un pensador argentino, profesor muy, muy importante, y la semana pasada hablamos con Florencia Salvareza sobre alfabetización en lectocomprensión y la ciencia del cerebro, con lo cual estamos teniendo una secuencia de encuentros sumamente estimulante y medio a calzón quitado, Romeo. Así que esto es para que te sientas cómodo y para que te sientas preparado para hablar de cualquier cosa y libre para decir lo que vos creas que mejor llena esta interacción que estamos haciendo. Así que este, te agradezco por sumarte al ciclo y te agradezco también por mantener ayudar a mantener el prestigio de este encuentro. Romeo, ¿dónde estás vos ahora para la gente que nos está escuchando ahora y para la gente que va a ver después la reproducción del video? ¿Dónde estás vos ahora? Claro, yo personalmente estoy en el oeste de Inglaterra, muy cerca Ujú, de la ciudad de Bath, y bueno, ujú. también muy cerca de nuestras headquarters de Twig Education que están en Glasgow. Bueno, cerca relativamente, si lo comparamos con la distancia a la que estoy de Argentina, por ejemplo.
Perfecto, perfecto. Bueno, la razón por la que por primera vez estamos haciendo este ciclo a las 4 de la tarde Argentina y no a las 6 de la tarde, justamente porque estás en un uso horario en donde si te pedía que lo hagas a las 6 de la tarde, te mataba. Y yo sé que tenés un primer hijo muy pequeño y que, bueno, hay que tratar de mantener un poquitito de disciplina en el hogar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de estado de ánimo? ¿Cómo está la familia, estado de ánimo, en este tiempo raro de pandemia y de pseudo post pandemia? Digo pseudo porque algunos dicen que se termina, pero no sabemos muy bien qué quiere decir que se termina la pandemia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese ánimo? Sí, estamos muy bien. La verdad es que, eh, como todos, hemos tenido que acostumbrarnos a hacer las cosas de una manera distinta. Eh, no Ujú, nada más le ha tocado a la educación, sino a todas las personas, independientemente de la industria, de lo que hagas, te has tenido que adaptar, has tenido que buscar formas nuevas de hacer las cosas, incluso formas de cuidarte, porque obviamente la salud es lo primordial. Y como bien dices, tratando de adaptarnos a esto que no sé si la post pandemia sea algo que realmente eh, ujú, vaya a existir, porque como dicen que esto llegó para quedarse y es algo claro. a lo que hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Entonces, pues así estamos, pero Ujú. la verdad es que mientras tengamos salud, todo lo demás va cayendo poco a poco. Vos viste que el año pasado se hablaba mucho de la nueva normalidad, fue como un término muy marketinguero que enseguida tuvo una gran adhesión en todo el mundo, pero este año nadie habla de la nueva normalidad. ¿Llegaste a entender en algún momento qué significó o qué se estaba pretendiendo significar al mencionar la nueva normalidad? Mira, la verdad es que el término de la nueva normalidad, creo que cada quien lo interpretó como mejor pudo. Yo lo que noté en la cuestión educativa, y bueno, más específicamente en Ujú, Latinoamérica, donde estamos muy acostumbrados a métodos tradicionales, ujú, a tratar pues de tener un poco el cambio o alentar un poco el cambio y no movernos con las tendencias tan rápido, tal vez por falta de ujú, recursos, tal vez por miedo a la adaptación o a lo que pueda venir. Esta nueva normalidad yo la percibí de muchos ujú, actores en el sector educativo como vamos a esperar que esto pase y que esta nueva normalidad sea como volver a lo mismo que teníamos antes, pero tal vez un poquito diferente, un poquito mejorado, un poquito cambiado. Es decir, me refiero que si estaba utilizando un programa educativo en mi escuela para ujú, sea la habilidad que sea, lectura, matemáticas, inglés, pues la nueva normalidad quiere decir que voy a utilizar el mismo programa educativo, pero a lo mejor con un componente digital. ujú, Y tal ujú, vez las metodologías no cambiarán, tal vez la capacitación docente no cambiará, tal vez incluso los recursos con los cuales doto a mis docentes y a la infraestructura de mi colegio no cambiará ujú. mucho. Y ahí es donde creo esa nueva normalidad ha sido una especie de excusa para muchos actores, mira, no nada más en la parte educativa, sino en la industria en general, en los gobiernos, para decir, pues nos llegó un problema, una situación de salud que nos orilló a cambiar de alguna manera las cosas, pero deja que pase, deja que la pandemia suceda, que lleve su curso y que esa famosa pospandemia nos lleve a esa nueva normalidad donde vamos a poder hacer las cosas como las estábamos haciendo antes. Y yo personalmente no creo que vaya por ahí. ¿No crees que vaya por ahí? Escúchame, Romeo. Bueno, contale un poquitito, y contame un poquitito, ¿cuál es la trayectoria con la cual vos llegaste a Twig? Y después hablamos de qué es Twig. Yo lo defino como un gran ecosistema, pero me gustaría precisarlo un poquitito con vos. Pero antes, contale un poquitito cuál es tu trayectoria para que se entienda mejor cuál es. Vos llegás a la función que tenés del año pasado,
a cargo de toda la operación de Twig en Latinoamérica. ¿Cómo llegás? ¿Cómo es un poquitito tu camino? Claro, claro, y con gusto. En cuanto a mi experiencia en el sector educativo, comencé trabajando para una universidad en México, donde tuve la oportunidad de conocer cómo funciona desde adentro la institución educativa, claro, a un nivel de educación superior, obviamente, pero con mucha cercanía con el nivel secundario, el nivel medio superior. De ahí migré a Pearson, donde estuve por siete años trabajando en la labor de ventas con colegios en México, en el noreste de México. Estuve 7 años en Ujú, Pearson, como te decía, y tuve la oportunidad de escuchar, de tener de primera mano cuáles son las necesidades de los maestros, de aquellas personas que utilizan los recursos educativos, de cuáles son sus, como decimos acá, acá en el Reino Unido, los pain points, esas necesidades crudas ujú, que tienen que los llevan a tomar la decisión sobre usar un producto o dejar de usarlo, eh, ujú. y todo eso aunado a las necesidades que sus alumnos tienen y que ellos tienen que resolver. En Tu, Pearson, pe- bueno, tu, pe- tu pe- tu periodo en Pearson, más o menos entre qué años fue. Yo para ubicarme en el calendario, porque yo trabajé un periodo muy breve también en una compañía editorial para ver si tuvimos alguna coincidencia. ¿En qué periodo fue? para Pearson trabajé desde el 2010 hasta el Sí, 2017. Tuve siete perfecto, años ahí. perfecto. Y bueno, Y estabas en México. estaba en el noreste de México, pero Noreste. bueno, Pearson con sus tres oficinas en México, yo reportaba a la oficina de Monterrey, pero con gran Ujú, contacto con los equipos de marketing, de comercialización, de distribución de la Ciudad de México. Y también ujú, estando en Pearson, esto me dio la oportunidad de conocer un poco sobre los mercados centroamericanos, incluso algunos países ujú, de Sudamérica, donde definitivamente, aunque se manejaban productos muy similares entre Pearson, ujú, México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, las condiciones, los precios, el mercado en sí, entre un país y otro, son completamente distintos. Y eso me dio la ujú, sensibilidad de entender primero eh, cuáles son las cosas que funcionan en México y cómo tiene que adaptarse eso a otro tipo de mercados. Porque ujú, algo que he vivido acá, están trabajando ya 3 años y medio para compañías británicas, es que muchas veces tienen la idea de que Latinoamérica pues es como si fuera un solo país, ¿no? O es como uno solo. Y lo ven, totalmente. claro, como una región de Ujú, gran potencial, una región sí. que tiene mucho para crecer y para dar, Ujú, pero muchas veces no se entiende que las diferencias entre un país y otro en cuestión de industria, de necesidades, de tipo de estudiantes, de currícula, en fin, son totalmente distintas. Y bueno, claro, claro. ya de ahí de Pearson migré acá al Reino Unido desde Ujú. 2017 y Porque en ese periodo 2007 es un periodo de mucha crisis en el sector de las compañías editoriales, porque ya empiezan a recibir el impacto de la digitalización de contenido. Es una sí, época muy, muy, muy desafiante. Por esos años creo que Pearson desarrolla la Learning Curve. definitivamente eh, la necesidad de llegar a lo digital se dio, bueno, creo yo, de dos frentes. El primero, por los estudiantes, porque Ujú, nos dimos cuenta de que las nuevas generaciones pedían a gritos el uso de tecnología, el uso de recursos digitales. Y como mencioné hace unos momentos, a veces muchos maestros, directores, sector público, estaban, digamos, poniendo mucha resistencia al uso de recursos digitales, ¿no? Te ujú, digo, muchos fueron los totalmente. factores. Y el segundo frente, creo, por las mismas editoriales, obviamente que se dieron cuenta de que la tendencia iba hacia allá. Y Pearson fue uno de los pioneros en digitalizar mucho de su contenido, en crear bibliotecas virtuales,
en ujú, dar acceso a muestras de sus productos a través de recursos en línea y, bueno, ujú, de crear toda una oferta de productos completamente desde cero de manera digital. A diferencia de ujú. otros proveedores que ofrecían un producto completamente en físico y con un adicional, con un aditivo en digital, lo cual no era para desarrollar o no cumplía el objetivo de desarrollar las competencias digitales Claro, como tal, sino era claro, claro. simplemente como tener algo para cumplir digamos, Ujú, para ujú. cumplir el requisito. Claro, claro. Oíme, bueno, y de ahí te vas al Reino Unido. Así es, acá en Reino Unido estuve trabajando para Renaissance Learning, que es una Ujú. compañía de analíticas de aprendizaje, es decir, toda Ah, la parte de la ok. evaluación, desde la evaluación inicial por términos o por semestres, por periodos en cada escuela o incluso para grandes cadenas de colegios y evaluaciones sumativas también. La evaluación Ujú, que como tal es percibida de manera muy distinta en mercados como por ejemplo en Estados Unidos, donde ujú. el famoso assessment está en todos lados y todo tiene que ver con Totalmente, evaluación. A diferencia de totalmente, mercados totalmente, perdón, y de hecho en Estados Unidos no se concibe decidir si no es a partir del análisis de un assessment previo. O sea, el así es, assessment es una guía muy precisa de orientación de diseño y toma de decisiones. así es. Lo cual es, vaya, tiene un debate muy fuerte que ha ido por años y sobre todo por personas que tratan de ver el aprendizaje como algo que no necesariamente tiene que ser medido. Y bueno, yo creo Ujú. que hay un punto medio donde Sí, sí, se puede medir, se puede evaluar, pero sin hacerlo eso el objetivo primordial. El objetivo primordial tiene que ser ujú, el aprendizaje, que el estudiante se desarrolle plenamente, ¿no? ujú, ujú. Sí, ahí de a poquito te vas metiendo en data analytics, ¿no? Y yo creo que la emergencia de data analytics como un área disciplinar en sí misma es sumamente interesante porque puede llegar a aportarle mucha riqueza a ese debate, mucha riqueza al debate de los no medibles en la discusión previa de la educación, ¿no? Que eran que por ahí tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la adhesión, tiene que ver con el buen clima. Bueno, como parte de eso se empieza a convertir a partir de los data analytics en trazas específicas de un aprendiz dejando información que puede ser utilizada para diseño de la trayectoria de aprendizaje futura de ese propio aprendiz, ¿no? Definitivamente. Y creo que esa data de la cual hablas es muy importante que se recopile en grandes masas, en grandes números. Por ponerte un Uh -huh, ejemplo, cuando estaba en Renaissance, lo que lo que ofrece esta empresa, pues es una oportunidad de poder medir cómo, cuáles son las habilidades que tus estudiantes tienen en uh -huh, comparación con la media, con uh vaya, el promedio o incluso el mínimo de habilidades que debe tener un estudiante, por ejemplo, en lectura, en un claro. cierto grado escolar. Y no nada más en un cierto grado escolar, sino en un momento específico del grado escolar. Eso te Uh ayuda -huh, a no tener que esperarte hasta el fin del ciclo escolar para decir, bueno, uh pues -huh, este alumno no pasó, no aprobó y pues ni modo, se queda. Sino uh -huh. identificar en el momento del ciclo escolar donde puedes todavía hacerlo, ayudar a ese alumno, ayudarlo a que progrese y a que se ponga al corriente con los demás. Entonces, creo que es muy Claro, importante, pero si no tienes esa data de la cual tú hablas, pues entonces no tienes con qué compararlo, no tienes claro, un claro. parámetro para poder ayudar a ese estudiante si es que se está quedando atrás. Perfecto. Bueno, y después de ahí, entonces, porque venís acumulando experiencia muy, muy rica. Después de ahí, después de Después esa de, experiencia, sí, después de Renaissance estuve en Manga High, que es una compañía uh-huh, que trabaja todo relacionado a la gamificación. Ellos tienen uh-huh, unas plataformas muy divertidas de juegos de matemáticas, de juegos de programación, ajá,
y Ajá. bueno, trabajan con la gamificación, que es básicamente, o ludificación también le dicen, ¿no? Porque, bueno, no Sí, quiero sí, sí, usar sí, sí. anglicismos, que luego hay puristas también, pero eh, es un concepto muy divertido porque las matemáticas suelen ser una materia que pues tienen ese estigma, ¿no? Del aburrido y sobre todo Ujú, si a las nuevas generaciones no las enganchas desde edad muy ujú, temprana, los pierdes. Los pierdes ujú. y terminan creyendo desde los 9 años que no les gusta la ciencia, las matemáticas o Claro, alguna materia claro. específica. Y Ujú, muy interesante, muy divertida mi colaboración ahí en Manga High, pero después llegó esta gran oportunidad con Twig Education, donde ahora me encuentro ya cumpliendo un año, precisamente hace un par de días cumplí el año aquí en Twig Education y muy contento en Twig. Lo que hacemos son plataformas de ciencias para el ujú, aprendizaje de ciencias, de materias STEM, ujú. utilizando el video como recurso principal. Y video de altísima calidad, tú los has visto, no tengo que decirte, Juan. Totalmente. Utilizamos imágenes de la BBC, de la NASA, y bueno, video Ujú. para morirse, que los estudiantes se mueren por aprender ciencias. Totalmente, totalmente. Sí, yo conozco muy bien, por supuesto, Twig, Romeo. Nosotros intentamos colaborar con toda la operación de ustedes aquí en la Argentina y doy fe, por supuesto, de la calidad que tiene el insumo central de lo que ustedes ofrecen, que es ese video, que son videos breves en distintos idiomas para la enseñanza de muchas más cosas que la ciencia, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, últimamente se ha puesto muy de moda el concepto STEM, ya bueno, tiene Ujú, varios ujú, años, ¿no? Y algunos lo interpretan de manera distinta, ¿no? Porque STEM puede englobar conceptos de robótica, conceptos de programación. ujú, En STEM nosotros nos enfocamos en cómo los científicos y los ujú. ingenieros del mundo real de la vida actual trabajan, entienden la Ujú, ciencia, aplican sus conocimientos y sobre todo ujú, resuelven problemas que nos afectan a todos, como el cambio climático, como la creación de ciudades y energía limpia, entre otras cosas. ujú, ujú. Para los que para los que nos agarran distraídos, Romeo, o entran distraídos en esta conversación, STEM es un acronismo de Science, Technology, Engineering y Maths, y matemáticas. Y es como la demanda de un perfil de formación muy particular, ¿no? Que es formación dura, formación ingenieril y matemáticas dura y científica, ¿no? Y también muy basada en evidence, muy basada en evidencia, útil para interactuar con un mundo complejo, con un mundo que tiene no solo problemáticas emergentes, sino que es un mundo intensivo en uso de tecnología también, ¿no? Con lo cual es un mundo de enlaces y es un mundo que tiene biología y tecnología mezclada como en un gran flujo permanente de cosas que ocurren permanentemente, ¿cierto? Claro, y se trata, al menos la manera en la que lo hacemos nosotros, se trata de presentar al estudiante con fenómenos. Presentarle fenómenos que ocurren en la naturaleza o fenómenos que son Uh -huh, causados por el ser humano y que esos uh -huh, fenómenos sean la clave a través de la cual el estudiante aprende. Es decir, tú utilizas un programa de Twig no para decir ahora voy a aprender biología y ahora voy a aprender uh -huh, sobre ingeniería y ahora no. La manera en la que lo haces es a través de un fenómeno, como por ejemplo los sismos. Entonces, uh -huh, tú ves un video sobre los sismos, sobre ejemplos de sismos que han ocurrido en la historia de la humanidad, ves sus causas, su impacto, lo que uh -huh, ocasionan en las ciudades y a las personas, y después aprendes la ciencia detrás de los sismos, sobre las placas uh -huh. tectónicas, incluso eh, cómo trabajan los ingenieros de estos días para crear edificios que sean resistentes a los sismos. Y Claro. entonces los estudiantes terminan creando un proyecto en el cual aplican todo lo aprendido.
Y ese proyecto es Ujú. un prototipo de un edificio que sea resistente a cierta carga, a cierto movimiento de placas tectónicas y que, bueno, si fuese aplicado a la vida real, Ujú. pudiese resolver uno de los problemas que es precisamente este tipo de desastres naturales. O sea que la secuencia acá es problemática, se presenta la problemática, luego es la ciencia detrás de la explicación de la problemática y también la ciencia como soporte para resolver o diagramar algo que resuelva esa problemática que adquiere la forma de proyecto. Así es. Y entonces, Esa sería la secuencia. completamente de acuerdo. Y con eso, lo que estás creando es un estudiante que tiene autonomía, que es dueño de su propio aprendizaje y sobre todo Uh -huh. que acepta la responsabilidad de resolver esos problemas cuando se le presenten en el mundo real. Es decir, el estudiante ya no es un receptor más de información, ¿no? Uh La -huh. información Uh está ahí -huh. en Uh Internet, ¿no? Google y -huh. en las miles de fuentes o millones de fuentes que te pueden aparecer. Y Uh cualquiera -huh. puede hacer eso. Entonces, el profesor lo que hace aquí es empoderar al estudiante para que con Uh toda esa -huh. información pueda ser dueño de su aprendizaje y crear productos, proyectos, evidencias de ese aprendizaje que está teniendo. El alumno, Romeo, el alumno, digo, el aprendiz, ¿no? No vamos a llamar alumno porque la gente enseguida va a pensar que yo estoy pensando específicamente en un alumno escolar. El aprendiz en general, el aprendiz que se beneficia de cómo TWIC tiene organizado este recurso. ¿Tiene como insumo único el video o el video es el insumo primario que va rodeado de otras herramientas de soporte de ese aprendizaje? El video, digamos que es el centro. Es el centro a través de lo cual inspiramos a los estudiantes, motivamos, atraemos a los estudiantes a que quieran, primero que se interesen sobre el tema y que Uh despierten -huh. su curiosidad. Ese, digamos, ¿Cuántos videos hay, perdóname que te interrumpa, cuántos videos tienen desarrollados todo el ecosistema TWIC? No importa cómo estén agrupados claro, después por área. ¿Cuántos videos en total hay más o menos desarrollados? claro, en Twig hemos desarrollado más de 5,000 videos que están distribuidos en diferentes programas educativos por Ok, edades y por tipo de objetivos, ok, pero más de 5,000 videos que hemos creado y para ok, ello tenemos un equipo de productores de video, de cineastas, de diseñadores, ok, ok. escritores, guionistas acá en la Uh -huh. oficina de Glasgow, que bueno, Uh es -huh. contenido completamente original. Ok, la producción de esos videos es una actividad viva que todo el tiempo la van fortaleciendo con unas problemáticas o es un stock que alguien en algún momento pensó, diagramó, se produjo y ya listo. Es una combinación de las dos. Primero tuvo que haber una planeación y se hizo una evaluación de los diferentes planes de estudio internacionales, Uh -huh. obviamente no de todos los países, pero sí Uh -huh. aquellos en los cuales había un apetito por el aprendizaje de ciencias. Por ejemplo, Ok. obviamente el Reino Unido, como Uh aquí -huh. se fundó la compañía, los Estados Unidos, la India, Brasil fue otro de los países que se tomó en cuenta de Latinoamérica, y algunos de Asia y del Medio Oriente. Una vez que se Uh -huh. evaluó cuáles son los temas, los objetivos de aprendizaje, las materias, los conceptos que se ven en todos estos países en diferentes planes de estudios, entonces se creó una serie de videos para explicar esos conceptos y esas temáticas a los estudiantes en una manera que pudieran ser eh, atractivas, tanto para un estudiante o para un niño de 4 años de edad, hasta Uh un -huh. estudiante de 16 años ya de secundaria, por ejemplo. Ok, Entonces, ok. eso fue como inició. Pero después se han ido creando videos para resolver necesidades específicas. Para, Uh -huh. obviamente, Ok, como en cualquier cosa, la ciencia sigue evolucionando, la tecnología sigue evolucionando, sigue habiendo nuevas cosas y para eso se crea contenido nuevo. ok, Por ok. ponerte un ejemplo, tenemos Twig Science Reporter, que es un Uh reportaje de -huh. noticias de video que sale cada semana. Es Ok. gratuito, se publica en una página web de Twig y además en YouTube una versión en español
Y ahí Ujú, hablamos de 3 noticias a la semana. Esas 3 noticias ujú, pueden ser desde cómo se están creando cultivos verticales en cierto país del mundo, sobre algas marinas que están causando daño en otra parte del mundo, sobre un ujú, nuevo aditamento que creó un científico, sobre el aterrizaje de un rover ujú. en Marte, en fin, noticias científicas de actualidad que son Perfecto. aptas para un estudiante de entre los 4 y los 12 años de edad, se puede decir. Entonces, siempre está cambiando y evolucionando. Ok, con lo cual tenés no solo el video incrustado, por llamarlo de alguna manera, o embebido en un entorno de aprendizaje específico, sino que además tenés el noticiero. Digo, ¿qué otro recurso tiene el alumno? Y después vamos a hablar del docente, ¿no? Pero ¿qué otro recurso tiene el alumno? Bueno, la oportunidad de, como decía, hacer su aprendizaje eh, de ellos mismos, y eso lo logran teniendo acceso a una plataforma en la cual pueden realizar todas sus anotaciones, ver todo el contenido que tenemos de video, ver todo el material que hemos creado para ellos con recursos interactivos y Ujú, como decía, no es únicamente ver al estudiante como un receptor, sino ujú, darle la oportunidad de que haga sus propias observaciones, de que haga sus propios experimentos, evidencias, y que ujú, tengan la oportunidad de ellos mismos llegar a una conclusión sobre su aprendizaje. Por ponerte otro ejemplo, tenemos un producto que son los Twig Science Readers, que son básicamente libros de ujú. lectura, pero Ok, además de desarrollar la lectoescritura, trabajan temas y conceptos científicos. Entonces, ok. un profesor los puede utilizar para desarrollar la lectura del estudiante, pero también para aprender conceptos científicos. Y entonces Ujú, el estudiante es expuesto a una serie de profesiones STEM. En cada uno ujú, de los libros, el alumno conoce a un profesional, a un científico, a un ingeniero, conocen a una sismóloga, a un meteorólogo, a un astrónomo. Y esto ujú. creo que, vaya, no es uno de los productos que promovemos más, pero creo que es uno de los mejores y que más impacto pueden tener Claro. porque exponen a los estudiantes no nada más a la ciencia, sino al Ujú, científico, al profesional, claro, a la claro, persona claro. que está desarrollando esos conocimientos y aplicándolos para resolver problemas. Claro, Y claro. le dan la idea al estudiante, pues yo cuando sea grande quiero ser eso. Mira, yo, Ujú, Juan, cuando yo tenía 7 años, yo quería ser futbolista, porque eso es lo que veía en la televisión. El sí, futbolista, claro. la celebridad, yo- no te mostraban un astrónomo, un astronauta, un meteorólogo, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. afortunadamente mi talento para el fútbol es malísimo y por eso no terminé ahí. Pero mira, el estudiante tiene que ser expuesto a carreras científicas para que de grandes, Ujú. pues bueno, si quieren ser futbolistas, ojalá que sean como Messi, pero si no pueden ser futbolistas, ojalá que sean un meteorólogo, un ecólogo, alguien que resuelva los problemas de este mundo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, con lo cual, hasta ahora el alumno lo que tiene es el diseño del ecosistema, la problemática, la ciencia detrás de la problemática, la posibilidad de armar su propio proyecto, el soporte que tiene alrededor de eso, que tiene imágenes, que tiene guías de cómo abordar todo eso, y además tiene su propio noticiero semanal, que es la noticia semanal, el reporter, y además los readers, con lo cual le creas todo el ecosistema. Eh, Tienen también, Romeo, me gustaría dedicarle un poquitito de tiempo a eso antes de pasar al docente. Uno de los productos es una currícula específica en ciencias, que le ofrecen también a una institución escolar la posibilidad no solo de este recurso, para que este recurso sea la forma en la que se aborda la ciencia en una currícula estándar de una escuela, sino que además tienen la posibilidad de trabajar con una institución educativa en el diseño de una currícula científica a lo largo de toda la trayectoria escolar del alumno. Contame un poquitito de eso. Sí, es correcto. Y esta metodología se basa en los eh, NGSS, que son los Next Generation Science Standards, que son los Uh -huh, estándares de ciencias para las próximas generaciones. Y siempre hablamos de estas próximas generaciones y estas nuevas generaciones que si ya tienen el chip integrado de lo digital, ¿no? Que si son nativos digitales. Pero
además de la competencia digital, lo que se trabaja en este currículum es la competencia científica, la competencia STEM, que el estudiante se vea interesado por aprender ciencias, pero sobre todo que se vea atraído por ser quien resuelva problemas como, por ejemplo, la extinción de ciertas especies animales, problemas como la escasez de agua en ciertas partes del mundo, desarrollan también una nueva fuente de energía renovable, en fin, todo ese tipo de problemáticas o de fenómenos se ven expuestos en este programa, y es un programa que cuenta con plataforma digital, con recursos impresos, con kits de laboratorio para prácticas de ciencia e ingeniería, y que le da al estudiante la oportunidad de demostrar sus conocimientos a través de un proyecto basado en evidencia. Y al docente, obviamente, de seguir el progreso que hace el estudiante en este programa. Háblame un poquitito del docente. Mencionaste el docente, lo tenía pendiente para trabajarlo ahora. ¿Cómo es el trabajo que hacen con el docente? Porque una de las cosas que yo personalmente he notado en esto, supongo que vas a coincidir conmigo de tu periodo en Pearson y de mi periodo en el mundo editorial educativo, que coincidió con tu periodo, fue más breve, pero coincidió con tu periodo, cuando era bastante fuerte la evidencia de que los recursos se digitalizaban y que el contenido pasaba a estar en otro soporte y de que la institución educativa necesitaba de alguna manera ayornar la forma de trabajar con un aprendiz. Yo me encontraba con la problemática de que al docente le costaba muchísimo hacer la conversión mental, de que tenía que tener otra práctica, de que tenía que trabajar con plataformas, de que tenía que ser, de alguna manera, tenía que tener una idoneidad mínima para poder trabajar con las plataformas, que una vez que resolvía eso, se daba cuenta que era muy sencillo diagramar, hacer el seguimiento a los alumnos, disponibilizarle materiales o ocultarle otros, estar atentos para que un alumno no se quede atrás, pero tenía que romper de alguna manera como una barrera cultural de práctica, ¿no? Bueno, ¿cómo es el trabajo que TWIC hoy hace con el docente para que el docente, frente a todo lo que estás contando, no se sienta como abrumado, no se sienta como que, uff, no, esto es demasiado, ¿sabes qué? Lo haré en otra vida, no, y uno quiere que lo hagan en esta vida. Sí, claro. Y mira, lo peor que podemos hacer es culpar al docente, porque obviamente ellos fueron quienes tomaron la responsabilidad de, de continuar con el aprendizaje de los niños de todo el mundo. Obviamente, los gobiernos, los directores de escuela, todos tienen una responsabilidad, los padres de familia, pero el docente fue quien dices, de un día para otro, tuvo que ingeniárselas para ver primero cómo mantenerse en contacto con sus estudiantes, que de entrada eso era algo que bueno, pues es lo primero, ¿no? Es lo primordial, más allá de qué recursos voy a utilizar, más allá de si el Learning Management System, o sea, cómo estar en contacto con ellos. Entonces, creo que el docente se le ha cargado, se le ha sobrecargado muchísimo, y eso en TWIC lo entendemos, y bueno, no nada más desde la pandemia, sino desde antes de la pandemia se viene desarrollando este recurso para los NGSS, el cual entiende que el docente no es que no tenga tiempo, sino el tiempo que tiene lo tiene que aprovechar para lo que realmente importa, que es enseñar. Y suena, hasta cierto punto, suena tonto, ¿no? El maestro tiene que enseñar, pero es la realidad, porque muchas veces el maestro pasa más tiempo creando evaluaciones, calificando, marcando las evaluaciones, haciendo un reporte sobre las evaluaciones y presentando el resultado de esas evaluaciones. ¿Y cuándo tiene el tiempo entonces para actuar sobre los resultados que ven esas evaluaciones? Y eso TWIC lo entiende. Y es por eso que facilitamos la labor del estudiante, la labor del docente, porque todos los recursos, número uno, ya están creados, ya están alineados a los estándares, y la planeación didáctica ya está hecha para que el docente tenga la oportunidad de hacer clic a un botón que se llama presentar lección y muestre todos los recursos.
Además de eso, los estudiantes tienen en su plataforma un libro digital, en el cual hacen sus observaciones, se graba en la plataforma, y cuando el profesor entra a la plataforma, puede ver cuál es el trabajo que han hecho cada uno de ellos. Las evaluaciones están automatizadas también, de manera que el profesor lo que tiene que hacer es seleccionar la evaluación, seleccionar al estudiante y asignar. El estudiante responde, entrega, y se le genera un reporte al docente que puede ver y puede detectar cuáles son los conceptos que no han sido aprendidos de manera correcta, y utilizar ese tiempo valioso en trabajar esos conceptos con el estudiante. Hoy además tienen capacitación docente gratuita. Claro, Digo, claro. además de todo lo que estás describiendo, que en realidad eso tiene que ver con particularidades del docente, particularidades de la gestión del aula virtual que hace el docente o de gestión de la plataforma, ¿no? Una vez que lo tiene, son particularidades de los gadgets y los devices que hay ahí adentro. Además de eso, hay programas de capacitación gratuita para el docente para que llegue a esa situación fortalecido, de alguna manera envalentonado, ¿no? Sí, claro. Así como hay capacitación docente en el uso de la plataforma, creo que también es muy importante resaltar que la capacitación es eh, también en la metodología. Porque si bien estos estándares de ciencias de la próxima generación surgieron en Estados Unidos, se han popularizado tanto que muchas escuelas en todo el mundo lo están utilizando. No nada más Ok. escuelas que siguen un plan de estudios de Estados Unidos, sino escuelas que siguen, por ejemplo, el International Baccalaureate, estándares británicos, lo están usando. Sin embargo, todavía no son tan... Estos son los Next Generation Science Standards de Es los que estás correcto, hablando. es correcto. Y es por eso que también hacemos capacitaciones sobre la metodología de los Next Generation Science Standards, de qué significan, cómo surgieron y cuáles son las habilidades que trabajan y cómo utilizar los recursos que tiene TWIC para desarrollar y aplicar los conocimientos basados en estos estándares. Maravilloso. Con todo lo que me has contado, ¿cómo te está yendo en la región? Porque después de todo lo fascinante que me has descrito y que le has descrito a la gente que va a ver este video después, cómo te está yendo en la región? Y digo, la región, de vuelta, no pensando en la región como una cosa homogénea, ¿no? Con una cabeza UK o una cabeza extranjera, sino, sino qué receptividad estás teniendo en los distintos países. Digo, considerando la situación particular, vos estás hace un año, vos ingresaste en TWIC en plena pandemia, y un año después la región sigue de alguna manera dando vueltas en redondo alrededor de la pandemia. Acá en Argentina estamos justo en un periodo muy particular porque es periodo de elecciones. Hoy justamente se están cerrando son los discursos de cierre de campaña, porque el domingo hay primarias abiertas y obligatorias en todos los partidos políticos, con lo cual de lo único que se habla en este momento es de la campaña política. Cuando se habla de campaña política, imagínate, el tono es muy exasperante de las cosas que se discuten, el contenido es muy liviano y superficial, de educación se habla poco. Así que en Argentina en este momento de educación se está hablando poquito, pero ¿cómo te está yendo en el resto de los países? ¿Cuál es la receptividad? ¿Dónde ves que hay mejor madurez, de alguna manera, en este momento, a pesar de la pandemia, para entablar una conversación con el ecosistema que está describiendo, que es fascinante? Sí, sí, mira, como bien dices, yo ingresé a TWIC hace un año en plena pandemia, cuando esa incertidumbre, no quiero decir que había más incertidumbre que ahora, porque creo que la sigue habiendo, pero no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y no dimensionábamos, creo, muchos, cómo se iba a desenvolver la situación. Y ha sido un reto. Sin embargo, la aceptación que ha tenido el programa o los programas que hacemos en TWIC
ha sido fenomenal. La retroalimentación que nos han dado desde docentes, estudiantes, directores de colegios, eh, gobiernos, ha sido maravillosa. Ha sido, Ujú, por ponerte un ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando directamente con gobiernos nacionales de ujú, Colombia, de Perú, de México, Guatemala, ujú, Uruguay y Chile. Y bueno, puedo meter a España también, que bueno, también de habla hispana. Entonces, esto nos ayudó a conocer primero el apetito que había o que hay todavía por este tipo de recursos, ujú, desde escuela pública, escuela privada, en todos ujú. los segmentos de la industria educativa. Y además de eso, de lo relevante que son nuestros productos para la región. Y ahí sí, bueno, Ujú. meto la región como Latinoamérica como un todo, porque el apetito lo hay en todos los países. Hay Claro, ejemplos claro. muy buenos de cosas que se están haciendo con muchísimo impacto en Latinoamérica, como en Uruguay, por ejemplo, con Plan Ceibal. Tenemos proyectos interesantes con el Ministerio de Educación en Chile, a Ujú, través de los Twig Science Readers, de los cuales ya hablamos. En ujú, México estuvimos apoyando su gran iniciativa de televisión educativa, con la cual ujú, llegaron aquellos alumnos que no tenían conectividad a Internet y ujú, utilizaron para su programa televisivo nuestros videos para primaria. ujú, En fin, el apetito existe, la necesidad ahí ujú, está. ujú, Obviamente, ujú. esa incertidumbre está todavía ahí. Y hablando Claro, claro. en un nivel en una escala macro, todavía se observa que hay un cierto temor, escepticismo. Volvemos a las clases presenciales, pero tal vez la próxima semana volvamos a la casa. En fin, eso creo Claro, que claro, tiene a la claro. región paralizada, así como a otras partes Ujú. del mundo. Claro, claro. Eso es lo que está de alguna manera impidiendo eh, enfrentar o encarar uno de estos proyectos que son de alguna manera revolucionarios o estructurales, encararlos con un escenario de medio limpio, de certidumbre de que se va a poder completar. Son adopciones indudablemente en donde se involucra mucho el equipo directivo, mucho el equipo docente, donde se drena atención, donde se derivan recursos monetarios y se le asigna tiempo y hacer todo ese esfuerzo para que dentro de un mes la presencialidad se discontinúe, indudablemente genera enorme preocupación. Romeo, ¿algún proyecto particular en el que estés trabajando? ¿Estás trabajando en algún proyecto particular en este momento? Sí, Eh, sí, uno de los proyectos, y que mira, tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar sobre esa incertidumbre. Como dicen, tiempo de crisis es tiempo de oportunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si bien gran parte del mercado está de alguna forma paralizada, eh, Sí, pará, no me cuentes que tu proyecto es que empezaste a tocar el piano o que estás cocinando. No te pregunté de esos proyectos. No, esos pasatiempos los hablaremos en otro momento. No, algún bien, proyecto bien. copado vinculado a tu práctica profesional, ¿no? Claro. Y no, mira que de talento musical tampoco lo tengo, así que todavía estoy por descubrir cuáles son mis talentos para enfocarme en eso. Así que Claro, claro. mientras trabajamos, y en lo que estoy trabajando ahora es en un proyecto de colegios embajadores. Como te decía, es ese tiempo de Ujú, oportunidad para nosotros lo que ha significado es que hemos podido identificar colegios contados con los dedos de una mano, pero que ujú, colegios que sean pioneros, que sean innovadores, que se atrevan, que si bien podemos estar en una etapa de incertidumbre, hay colegios que ujú. tienen muy claro hacia dónde quieren ir en el mediano y el Claro, largo plazo. Y claro, hemos claro. identificado esos colegios a los cuales hemos llamado colegios embajadores. ¿A qué Ok. nos referimos con esto? A que son colegios que se han animado a probar los estándares de ciencias de la nueva generación, a probar los productos de Ujú, TWIG y a ujú, implementarlos en un piloto en el cual el colegio no ujú, tiene que pagar absolutamente nada por utilizar ujú, nuestros productos durante un tiempo determinado, que nos dé la ujú, oportunidad al colegio de evaluar los programas de TWIG y a nosotros de crear casos de estudio
que creen estudios de impacto donde podamos decir, no nada más este colegio usó el producto, sino este colegio utilizó el producto, esta era la necesidad o la problemática que tenían, y así es como TWIC les ayudó a resolver esa problemática. Llámese la motivación de los estudiantes por aprender ciencias, llámese incluso el número de recursos con los que cuentan los docentes para enseñar, o el nivel de satisfacción de los padres de familia con el aprendizaje de sus hijos en STEM. Entonces, esto nos ha dado esa oportunidad de crear el proyecto Colegios Embajadores, el cual sigue abierto para cualquier escuela de Latinoamérica que se quiera animar a probarlo. ¿Estás trabajando con alguna escuela embajadora en este momento en proyectos de este tipo? Tenemos escuelas ya trabajando en México y en Perú. Entonces, es un proyecto que acaba de iniciar, pero para el cual ya tenemos algunos colegios anotados y listos para trabajar también. Perfecto, es importantísimo esto que mencionás, porque si bien acá la escuela no le estás cargando con un costo económico, sí lo que le estás pidiendo es que te permita medir el impacto de la adopción, con lo cual tiene que haber un grupo de control en donde no se aplica y otro grupo más o menos de condiciones equivalentes, corriendo más o menos en el mismo periodo en donde sí se aplican los estándares, los Next Gen. Así que es bien interesante. Yo creo que esa información va a ser sumamente relevante no solo para la escuela embajadora, sino va a ser sumamente relevante para Latinoamérica, digo, porque finalmente eso es lo que te da la validación territorial, que después te anula una posible contraargumentación en donde te dicen, vos vendés en el Reino Unido, pero el Reino Unido no tiene nada que ver con lo que pasa en Lima, o con lo que pasa en Monterrey, o con lo que pasa en la provincia de no sé dónde en Argentina. Y me parece que con esto esa contraargumentación de alguna manera la aplacás o la reducís muchísimo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y es lo que estamos buscando. Y como bien decías, el resultado no es únicamente, o el beneficio no va a ser únicamente para TWIC, sino es para el colegio también, porque a todos nos interesa medir, evaluar y saber cuál es el impacto y la eficacia que están teniendo los programas o cualquier cosa que estoy haciendo con los estudiantes. Perfecto. Romeo, una mirada, ya vamos cerrando, estamos cumpliendo la hora, una mirada hacia adelante, esperanzadora, ¿no? Una mirada hacia adelante de qué es lo que querríamos que ocurra más adelante. Esa es la mirada esperanzadora. Y después una mirada, un propósito más batallador, contra quién te vas a pelear principalmente, contra qué problema te vas a pensar, en qué campo de batalla deberíamos encontrarte en el futuro. Entonces la mirada esperanzadora, ¿qué querrías que ocurra a partir de todo esto que pasó? Que no sea excesivamente fantasioso, que sea esperanzador, pero que no sea fantasioso, ¿no? Claro. Creo que la esperanza es que esta situación que nos ha ocurrido genere apertura. Tiene que generar apertura de mente. Apertura mental. Claro, tiene que generar una oportunidad de hablar, de platicar y de escuchar qué es lo que está funcionando, qué es lo que puede ayudar a resolver los problemas con los que nos estamos enfrentando en la educación, y sobre todo una oportunidad para las ciencias, para incrementar la cultura científica o bueno, le llamamos también la alfabetización científica, ¿no? Ese entendimiento de la ciencia como los fundamentos, como básicamente que un estudiante, un niño de 5 o 6 años, voltea a ver un arco iris y sepa cuál es la ciencia detrás del arco iris. Claro, o ese tipo de apertura que nos ayude a que con esos fundamentos que le vamos a sembrar al niño más pequeño, fundamentos de ciencias, más adelante se puedan convertir en un interés en desarrollarse en una carrera científica, y que ojalá que gracias a los productos de TWIC o de cualquier otra empresa que
prepara a los estudiantes en ciencias y tecnología, pues quién sabe, y se conviertan en los creadores de la vacuna de la próxima pandemia o algo así. Ujú, ujú. Vos dirías, Romero, que hasta ahora, porque es una pregunta divertida de pensar, que hasta ahora se tuvo no tanto éxito en la enseñanza de las ciencias porque se utilizó la didáctica incorrecta y se la presentó como demasiado académica y rígida y seria y no se jugó un poco con los recursos con los que se enseñó, o directamente hasta ahora no se tuvo éxito con la ciencia porque es un campo de aprendizaje que tiene complejidad en sí misma. ¿Tiene que ver con didáctica o tiene que ver con el campo de aprendizaje en sí mismo? Mira, no creo que tenga que ver con el campo de aprendizaje y eso que Ok, acabas de mencionar, a mí me parece que es parte de esos estigmas que hay sobre algunas materias. Incluso muchas ok. veces se habla, cuando tú dices la palabra científico, Ujú. mucha gente se imagina, bueno, aquel que recibe el premio Nobel y el que está, Sí, claro, claro. una bata de laboratorio, encerrado, trabajando solo y que nadie lo moleste Sí, sí, y un es verdad, ermitaño. genera como lejanía, genera como asimetría, genera como respeto, ¿no? Y como, oh, científico. Sí. Claro. Y ese estigma lo que hace es que pues muchas veces aleja al estudiante y lo pone como si fuera algo muy, muy difícil de alcanzar. Cuando Ujú, realmente puedes hacer ciencia en la cocina, puedes hacer ciencia en el patio de tu casa con experimentos muy, muy sencillos, con materiales muy sencillos de conseguir, pero ujú. analizar lo que pasa, eso es realmente la ciencia, analizar el por qué se generan las cosas y el despertar esa curiosidad es lo que genera ese interés en la ciencia. Y no quiere decir que todos los que utilicen Twig Science, por ejemplo, se van a convertir en científicos o ingenieros. Por No, no, supuesto que claro, no, no, claro, no, claro. pero van a tener esa conciencia de qué es lo que significa. Y Totalmente. bueno, y esto relacionado con la otra pregunta que hacía sobre con quién te ves batallando. Bueno, creo que a la vez, creo que si no se da esa apertura, me vas a ver batallando con ministerios de educación, con directores Claro, de grupos claro. de colegios, que no vean en esta pandemia la oportunidad de cambiar y de dar a los estudiantes la oportunidad que Perfecto, merecen de probar metodologías que sean lo que necesitan las nuevas generaciones. Es decir, perfecto. aquel gobierno que diga, pues bueno, ya se acabó la pandemia, pues saquen su Ujú. libro y anoten lo que hay en la pizarra, Con esos te vas a pelear con todos. por supuesto. Bueno, escúchame, Romeo, agradecerte porque nos quedamos sin tiempo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerte mucho por tu testimonio. Yo te voy a hacer una, cómo se dice? Una proyección. Yo voy a, en esta conversación te voy a decir en dónde vas a terminar vos. Vos vas a terminar, después de tu trayectoria, de haber pasado por el mundo editorial, por el aprendizaje de la lectocomprensión, por el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias, por el trabajo en las evidencias del aprendizaje, vos vas a terminar fundando una institución educativa en algún momento, porque ya has logrado reunir entendimiento y comprensión en todos los lenguajes que hoy se enseñan desde una institución educativa, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje, y todo lo has hecho aprendiéndolo ya muy inserto en el mundo de la tecnología, ¿no? Y de las plataformas y de las pantallas. Así que en unos años, lo que te pido, no ahora, pero en unos años, cuando el día que inaugures tu escuela, por favor invítame a ese acto. ¿Eh? Será un placer y bueno, siempre estar en la industria de la educación es un enorme placer, una gran satisfacción. Y bueno, pues gracias Juan María por la invitación y con gusto seguimos hablando. Bueno, Romeo, de verdad, muchísimas gracias, muy interesante esta conversación y sigamos, vamos por una región más científica. No, nos dejas muchas cosas para pensar, así que
nada, caminemos y peleémonos con los que con los problemas que debamos pelearlos. Yo siempre digo que uno de los errores que tenemos acá en Argentina, y seguramente vos lo has visto también en México y en todos los lugares en donde has trabajado, es que solemos equivocarnos peleándonos con las personas y no con los problemas. Y tenemos que pelearnos con los problemas. Y tiene que quedar muy claro que nuestra preocupación son los problemas, no las personas, ¿no? Entonces, peleémonos con el problema de que hay pocos chicos que se sensibilizan desde una temprana edad con el lenguaje de la comprensión de las ciencias. Y peleémonos con eso, y peleémonos y caminemos juntos. Así que gracias por tu laburo, en serio, y gracias por haberte sumado a esta conversación. Muchas gracias, un gusto y buenas tardes. Buenas tardes. Chao, amigo. Chau, chau.